las fuerzas partidarias de Evo Morales eh, atacando incluso a la policía reprimiendo y como telón de fondo un pedido de renuncia al presidente Rodrigo Paz, con pocos meses en el poder. Hay una situación que tiene que ver con los combustibles, hay una situación que tiene que ver con la política. ¿Cuál es la visión que nos da para la audiencia de Ecuador el doctor Carlos Sánchez Berzaín, a quien agradecemos por su tiempo y por estar conectados esta mañana en Noti Hoy y Radio Centro? Muy buenos días, doctor. Mucho gusto, buen día. Para entender lo que pasa en Bolivia, hay que revisar rápidamente lo que ha sucedido este siglo en Bolivia y en las Américas. Este es el siglo de la expansión del denominado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que la extensión de la dictadura de Cuba en la región. Ecuador pasó por ahí con Correa, más de 10 años de un régimen autoritario, cuyo desmontaje hoy día todavía le cuesta al Ecuador en cuanto al narcoestado que dejaron construido allí. Bolivia ha estado bajo ese control hasta hace 6 meses y le han entregado al presidente Rodrigo Paz la tarea histórica de devolverle a Bolivia la democracia, que es un proceso durísimo en el cual además ha recibido un país con una crisis económica extraordinaria, con el Banco Central vaciado, con reservas negativas, con crisis de combustible. Bolivia era un país que exportaba gas el año 2003 a toda la región, al cono sur, tenía el control de ese mercado. Y después del derrocamiento que se produce en el 2003 han destrozado aquello, pero además han construido un narcoestado, todo en el modelo del socialismo del siglo XXI operado por Cuba y Venezuela. De nuevo, los países directamente víctimas de ese modelo han sido Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia. Y en ese sentido, lo que hoy día se presenta como una protesta social, como un mecanismo de reclamo por los combustibles, no es sino la operación de Evo Morales y el aparato del crimen organizado instalado en Bolivia con respaldo internacional de ese sistema para quitarle el gobierno a un presidente que ni siquiera ha empezado a controlar el poder. El tema es que Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no el poder. El poder sigue en manos del sistema del socialismo del siglo XXI, porque sus leyes, sus jueces, su aparato sigue controlando el país. Entonces están tratando de asfixiar al gobierno para volver a tomar el control total. Eso se expresa en manifestaciones, en bloqueos, en agresiones, en sabotajes, en actos criminales. Y el eje de confrontación en Bolivia, en esto no hay que equivocarse, no es la izquierda contra la derecha, no es la oposición contra el gobierno, no es siquiera el socialismo contra el liberalismo, es el crimen organizado que está defendiendo el narcoestado y que está defendiendo la impunidad para Evo Morales versus la nación boliviana que quiere democracia. Todo esto ha tenido varios detonantes. Uno de los detonantes ha sido la captura del narcotraficante Marceto, un uruguayo que vivió durante todo el régimen de Morales y Arce Catacora en Bolivia y que ha sido capturado y enviado a los Estados Unidos en una operación conjunta con la DEA, que con el gobierno de Rodrigo Paz ha vuelto al país, porque igual que en el Ecuador, Evo Morales expulsó la DEA igual que Correa. Y ese Marcet está haciendo acuerdos en los tribunales americanos, dando información muy importante que puede llevar a Evo Morales a la cárcel. Él tiene ese miedo porque Evo Morales es el jefe del narcoestado, pero había un detonante local donde en tribunales de Tarija Evo Morales ha sido acusado por violación de menores, por estupro, por abuso de menores, desde el ejercicio del gobierno como jefe de Estado que él tenía. No se ha presentado, hay órdenes de captura. El gobierno ha declarado varias veces que no lo va a capturar, que no puede capturarlo, pero pese a eso, Evo Morales ha puesto en marcha el aparato que además está asistido internacionalmente. Hay que ver las declaraciones de Petro, el presidente de Colombia, cuya embajadora haya sido expulsada de Bolivia por esa Uh razón. -huh. Ver las declaraciones del delegado de México en la Organización de Estados Americanos y la posición del Brasil. Todo el sistema del socialismo del siglo XXI que se está cayendo en este momento, porque en Venezuela les están desmontando la dictadura desde la captura del hoy reo Nicolás Maduro.
Cuba está bajo una presión extraordinaria. Ayer ha sido acusado criminalmente y convertido en reo también el dictador Raúl Castro. Eso supone un resquebrajamiento definitivo del sistema criminal transnacional llamado socialismo del siglo XXI y quieren defender el núcleo que tienen en Bolivia y para eso están creando esta situación que es básicamente foquismo que pone a Bolivia en una situación de una crisis muy seria. Bien, ¿hasta qué punto esto que usted dice, una arremetida del narcotráfico internacional, del crimen que le ha puesto como cabeza a Evo Morales, podría en verdad desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz? ¿De qué manera Rodrigo Paz tiene los instrumentos institucionales para seguir en el poder? Ha sido elegido legítimamente hace apenas 6 meses, ha tomado medidas, alguien puede debatir polémicamente si son necesarias y la eliminación del subsidio, pero tiene su repercusión en la calle con todo este teatro de operaciones atrás que usted ha descrito y con la connivencia de ciertos actores políticos internacionales. Mencionado el caso de Petro, usted, la verdad es que es inaceptable las palabras de Gustavo Petro, presidente de Colombia, inmiscuyéndose en política interna de Bolivia, y la reacción, desde mi perspectiva, de expulsar a la señora embajadora de Colombia en Bolivia es entendible de parte del gobierno de Rodrigo Paz, pero más allá de estos elementos, ¿cómo puede sostenerse? ¿Qué hacer por el tema de la paz pública? ¿Qué hacemos frente a lo que estamos viendo en los reportajes de televisión, las protestas, manifestaciones, incluso intromisión en hogares de la ciudad de La Paz, en el Alto, estas protestas que cobran violencia y además el bloqueo de carreteras que deja sin alimentos a alguna parte de la población? Es decir, hay una situación de orden público difícil de controlar. ¿Puede Rodrigo Paz procurar esa estabilidad? ¿En qué condiciones y con qué características debiera hacerlo el presidente de Bolivia? Estamos dialogando con Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno, un intelectual, autor de varios libros y que tiene su visión que nos la entrega esta mañana para la audiencia de Noti Hoy Radio Centro. Rodrigo Paz ha anunciado ayer que va a cambiar el gabinete y que va a crear un consejo económico para atender mejor las demandas de la necesidad de salir de la crisis económica. Pero yo creo que el tema es estructural y lo venimos repitiendo no solamente para Rodrigo Paz, sino para los procesos que en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia obviamente y en el propio Ecuador necesitan devolverle al país las condiciones de democracia después de un proceso de ocupación prácticamente por el socialismo del siglo XXI que ha destrozado instituciones, ha cambiado la sociología, ha cambiado las leyes y ha instalado un sistema que, lejos de ser democrático, es un sistema que privilegia a la protección, a la corrupción, la impunidad y la comisión del terrorismo de Estado como mecanismo para detentar el poder. En esas condiciones hay tres cosas mínimas que tiene que hacerse desde el gobierno. La primera es el cambio de las leyes del sistema del narcoestado, del sistema plurinacional, del narcoestado plurinacional de Bolivia, el cambio de las leyes que son leyes infames que violan los derechos humanos, que impiden la libertad, que impiden la inversión externa, que impiden que el Estado se desarrolle y que lo han organizado así para que sea un satélite de Cuba y Venezuela, para que sea un Estado intervenido. Primero, cambiar las leyes. Hay una larga lista de leyes que van desde el tema de la Constitución hasta la ley de lucha contra el narcotráfico. Bolivia tenía la ley 1008, que era la ley modelo de lucha antinarcóticos, y después de expulsar a la de Evo la cambió por una ley de la coca, donde ser narcotraficante y cultivador de coca ilegal es casi un mérito. O sea, cambiar las leyes primero. Segundo, no impunidad. No puede haber un proceso de recuperación de la democracia, de transición a la democracia, que es el mandato que tiene Rodrigo Paz, porque en Bolivia hoy día todavía no hay democracia, sin sancionar a los autores de crímenes que van desde la corrupción. En Bolivia hay 4 tomos de libros escritos sobre la corrupción de miles de casos de Evo Morales que ha generado nuevos ricos, que ha generado una deuda externa cuya cuantía no se conoce en Bolivia, sobre todo con la China, una situación de abuso de menores,
y la constitución del narcoestado. Evo Morales es el narcotraficante más notable de Bolivia, con efectos internacionales y puede ser capturado internacionalmente en cualquier momento, o sea, no impunidad. Y no es solo Evo Morales, tiene un gran conjunto de gente que ha formado parte de ese mecanismo de destrucción de la nación boliviana y de enriquecimiento ilícito y de comisión impune de delitos que hoy día son nuevos ricos o están con inversiones en el exterior y están protegidos, y eso es lo que hay que desmontar, Ujú. no impunidad. Y tercero, hay que quitarle al crimen organizado el instrumento político, porque han disfrazado de política el crimen y lo que vemos hoy día como movimientos sociales, como expresiones de protesta, son entidades criminales. Por ejemplo, organizaciones que se llaman laborales en Bolivia, los dirigentes reciben salarios directos o indirectos del Estado sin trabajar y todos están financiados por estas fuentes oscuras del narcotráfico y del socialismo del siglo XXI que antes venían de Venezuela. Hoy día ya no hay la fuente de Venezuela, pero están exprimiendo los recursos para generar una conspiración, movilizar miles de personas, mantenerlas en la calle, Ujú. darles alimento por lo menos 2 veces al día, darles abrigo en la noche. Es una logística extraordinaria, eso vale cientos de miles o millones de dólares. ¿Quién está pagando eso en Bolivia? Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es entender que el mandato que le ha dado el pueblo boliviano es el de devolverle las condiciones de democracia, el de devolverle las condiciones para que la nación boliviana vuelva a ser próspera, porque de esa manera se ataca la crisis económica, los bolivianos podemos volver a trabajar en libertad y el pueblo boliviano es un pueblo trabajador y prospera rápidamente, pero no puede prosperar en condiciones en las cuales la desconfianza en la policía es casi del 90%, la desconfianza del Poder Judicial es cerca del 85%, la desconfianza en la Fiscalía es el 87%. El Interamerican Institute for Democracy, del que soy director ejecutivo, ha Ujú. recibido hace pocos días una encuesta de profundidad de Bolivia que muestra que la desconfianza institucional es total. Del 65 al 89% nadie cree en nada en Bolivia porque ese es un Estado que ha sido creado para oprimir a la gente, no para ayudarla. Entonces, ahí hay una necesidad de estos tres cambios estructurales y lo otro que necesita en el ámbito ya táctico, digamos, esto es estratégico, es gobernabilidad. Y para tener gobernabilidad, lo mejor en estas circunstancias es un gobierno de unidad nacional que permita separar las aguas entre quienes defienden el crimen organizado y quienes defienden la nación boliviana. Aquí hay un tema clave que usted ha tocado, que es la penetración institucional. Nos decía que tiene una encuesta, un estudio, el Instituto para la Democracia, muy profundo. Y claro, durante tantos años de gobierno del MAS, de Evo Morales, la penetración en las instituciones ha sido letal. Después de Evo Morales le sucedió el presidente Arce, pero nunca se ha logrado romper esa Arce penetración era lo mismo. institucional del crimen Arce organizado, era el peor. de estos elementos políticos asociados, en algunos casos. Eh, Ese cambio es bastante más complejo. Cuando las instituciones se penetran, se debilitan, se vuelven frágiles, reconstruirlas no es tarea tan fácil. No solamente se trata también de cambios en las leyes que usted bien ha mencionado, sino de romper esa penetración institucional. ¿De qué manera Bolivia puede dar ese paso? Mire, No perdamos de vista, y un poco para para eso hay solo dos contextualizar, caminos. que Cuba está en momento está debilitada, está también con las presiones, las tensiones con Washington. Venezuela sí, se fue Maduro, yo creo que todavía sigue el chavismo gobernando, pero ya no es lo mismo que hace un tiempo. Frente a ese contexto internacional complejo, la necesidad del presidente Rodrigo Paz de darle un vuelco, ¿hasta qué medida es posible? Y será posible, primero, que se mantenga en el poder, procurar esa gobernabilidad que usted decía y emprender en las reformas esenciales que bien nos ha descrito. Es el doctor Carlos Sánchez Persaín, ex ministro de Gobierno de Bolivia, aquí con nosotros en Noti Hoy Radio Bueno, Centro. yo quiero terminar con esto. Primero, no se puede sacar de contexto Bolivia o el Ecuador de lo que es el contexto regional, donde hay un Ya. cambio geopolítico impulsado por el gobierno y por Donald Trump desde el año pasado con la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso cambia todo. Y Bolivia no es una isla, Bolivia es parte de ese proceso.
Y como parte de ese proceso se produce indirectamente la derrota y la salida del socialismo del siglo XXI, con sus operadores Evo Morales y Arce Catacora, que son lo mismo en Bolivia. Y puede llegar al gobierno un presidente que no está vinculado directamente con esa situación. Un presidente que tiene el mandato de producir cambio. En ese entendido, lo que viene en el contexto de la nueva geopolítica del hemisferio, de las Américas y del mundo, es terminar con los regímenes que oprimen a los pueblos con mecanismos de delincuencia organizada y que con esos mismos mecanismos agreden a las democracias. Porque le quiero recordar que Cuba y Venezuela, con sus satélites, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, y con un grupo de gobiernos paradictatoriales, de los cuales quedan hoy día México con Sheinbaum, Colombia con Petro y Brasil con Lula, y han perdido el Chile de Boric, y han perdido la Honduras de Castro, están reduciéndose. Esa gente ha agredido y agrede a las democracias a través de un sistema de guerra híbrida que se expresa con la migración forzada, de la cual es víctima también el Ecuador, todos los países de América Latina, que se expresa con el tráfico de drogas, cocaína agravada con fentanilo, el tráfico y la penetración de grupos criminales comunes, de delincuencia común, las maras, el tren de Aragua y otros, el tráfico de armas, la penetración en la política local, el financiamiento de conspiraciones para destruir e inestabilizar los sistemas, y un largo etcétera de medidas que hemos visto durante todo este siglo aplicarse contra las democracias de la región. Eso es lo que está acotando y lo que tiene que hacer desaparecer la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que está en aplicación y que resulta ser la Estrategia de Seguridad Nacional de todas las democracias de las Américas, donde se ha vuelto a proclamar el famoso principio, la doctrina Monroe, pero con el corolario Trump. Un breve apunte, si no quisiera perder de vista el tema de la acusación a Evo Morales del abuso de menores. Hay un juicio en causa, se dice que todo este montaje de digamos, las manifestaciones, los bloqueos de carreteras, en fin, son promovidos por Evo Morales para evitar ir a la cárcel por ese caso concreto. ¿Qué opinaría usted de esto? Bueno, sí, pero tiene casos mucho más graves. Evo Morales en cualquier momento puede ser extraditado a Estados Unidos porque forma parte del bloque criminal de Nicolás Maduro. Hay prueba en un libro escrito por Leonardo Coutinho, un periodista brasilero, del envío de droga en aviones militares bolivianos de pistas bolivianas al aeropuerto presidencial de Venezuela en Caracas, bajo el control de Chávez y Maduro. O sea, ya desde el gobierno de Chávez había ese tráfico. Entonces, estamos hablando de un contexto en el que las Américas han sido ocupadas por el crimen organizado. Y Bolivia, obviamente, es el reflejo de aquello. Bolivia, digamos que está atrasada unos 10 años respecto al Ecuador en la recuperación de su sistema democrático. Ustedes empezaron cuando Lenín Moreno, el 2019, quebró, o antes del 2019, quebró la relación con Correa. Le intentaron dar un golpe de Estado en 2019, tuvo que trasladar Moreno la sede de su gobierno de Quito a Guayaquil. En ese momento está Bolivia, del 2019 al 2006, 7 años atrasada. Y seguramente para resistir, Rodrigo Paz tendrá que trasladar la sede de gobierno de La Paz a Santa Cruz, como un movimiento táctico. Y tiene que resistir porque tiene el mandato del pueblo boliviano, tiene el respaldo internacional que no era tan claro el 2019 y que no existía el 2003 cuando se produjo el golpe de Estado en Bolivia, y estamos en un proceso de la terrible confrontación para terminar con el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, y no es fácil, no es pacífico porque ellos son violentos, son criminales, y no es sencillo porque representan, entre otras cosas, el narcotráfico. ¿Y cuánto pesan las críticas del vicepresidente? Que, bueno, desde el primer día, de los primeros días de la asunción del mandato, ya empezó a tomar su distancia y ha hecho estos días declaraciones públicas contra el presidente Rodrigo Paz. ¿Qué decir de eso? Y con eso sí concluimos. Entiendo su interés periodístico, pero yo le estoy mostrando el bosque. Le estoy mostrando la estrategia de lo que está pasando en las Américas. Sí, sí, pero también hay que ver las cosas coyunturales para mirar el bosque. Una serie de conflictos
como el hecho de que el vicepresidente tiene conflictos con el presidente, que obviamente no forma parte del gobierno, que hay un quiebre. No es raro, porque el año 2003 el vicepresidente Carlos Mesa traicionó al presidente Sánchez Lozada y formó parte del golpe de Estado para quedarse con la presidencia. En las Américas, en América Latina sobre todo, la característica del vicepresidente ha sido siempre una característica de alto riesgo. Lo que pasa es que ahora lo que está buscando Evo Morales, y ya lo ha declarado, es una elección anticipada, ofreciendo a Lara, el vicepresidente, un mandato de unos cuantos meses, 6 meses, para hacer una elección. Pero eso no va a pasar. Las condiciones ni internas ni internacionales están dadas para que eso suceda. En condiciones internacionales mucho más frágiles, Lenín Moreno pudo resistir el golpe del 2019, que era un golpe del socialismo del siglo XXI, era un golpe del castrochavismo. Cuando empezó a solucionar el problema del golpe el presidente Moreno, recuerde usted, fue cuando expulsó la larga lista de diplomáticos cubanos que habían en el Ecuador, que eran cientos, que eran los operadores de esa desestabilización, entre otros. Entonces, Bolivia está en ese punto, está en el punto en el que tiene el presidente Paz que cortar las aguas para empezar la restitución de la democracia, que supone un trabajo arduo, que entre el que usted ha mencionado, el tema institucional, en el que solo hay dos caminos, el camino del gradualismo o el camino del shock. Y el camino del gradualismo en general no ha funcionado. O sea, la manera de restituir legalidad e institucionalidad es con un conjunto de normas que se aplican rápidamente, que generan reacción, pero que producen un cambio también rápido y que le permiten al gobierno tener gobernabilidad. Eso es lo que hemos visto a través de la historia. Las medidas gradualistas arrastran demasiados problemas y permiten a la delincuencia organizada sobrevivir, mantener espacios de poder y seguir conspirando. En cambio, las medidas de shock cambian dramáticamente, drásticamente y de manera inmediata la situación y obviamente tienen reacciones que hay que controlar. ¿Cómo puede la gente acceder a los escritos que tiene usted ocasión, o a la información que en la institución que usted dirige, leer e instruirse un poco más? Si nos da ese dato Le para voy concluir. a mandar un resumen de las encuestas que ya las ha empezado a publicar Infobae, pero hay que mirar el tema como un tema regional. Lo que pasa en el Sí. Ecuador no es ajeno a lo que pasa en Bolivia. Lo que pasa en Colombia no es ajeno a lo que pasa en el Ecuador, en Bolivia y en la Argentina. Todo está concatenado porque estamos viviendo el gran momento del desmontaje del crimen organizado que se apoderó de la región desde principios de siglo. Sucedieron dos cosas terribles. El año 1999 llegó al poder Hugo Chávez y rescató a la dictadura cubana que estaba agonizando y pusieron en marcha un proceso transnacional. Y el año 2001, a partir del atentado del 11 de septiembre contra Estados Unidos en las Torres Gemelas, el Pentágono y en el territorio americano, Estados Unidos se retiró de América Latina y se fue a las guerras contra el terrorismo. Eso generó el escenario perfecto para que América Latina caiga en manos del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, primero liderado por Chávez hasta el 2013 en que Chávez murió para beneficio cubano y después liderado por Cuba. Y eso es lo que se está desmontando el manejo del narcotráfico, del terrorismo, del crimen organizado desde el gobierno, desde gobiernos como el de Cuba, regímenes como el de Cuba, como el de Maduro en Venezuela, como el de Evo Morales y Arce Catacora en Bolivia, como el de Ortega y Murillo en Nicaragua y como el de Correa en el Ecuador, donde hicieron del delito el mecanismo que reemplazó la política. Estamos viviendo ese momento en las Américas y hoy día el foco más interesante, más caliente es el de Bolivia, pero también Ecuador es un foco. El desmontaje del narcoestado trae unos problemas extraordinarios en el Ecuador que está operando hoy día ya con ayuda del Comando Sur de los Estados Unidos y obviamente de la DEA. Bien, muchas gracias el doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Estado boliviano, por sus criterios.